Hola a todos, pues me estoy animando a contestar el pasquino que ha subido Luis, mi querido Luis Pastor, hoy día 31 de marzo del año 2022, porque como él dice, esto es lo que pasa a día de hoy. Bueno, os resumo para los que no sepáis. En el canal Pasquino, hoy, día 31 de marzo, Luis Pastor ha subido un vídeo en el que habla de un acontecimiento en la vida cultural luxemburguesa, donde él es nuestro baluarte, nuestra pica en Flandes, nuestro representante de la cultura allí. Y resulta ser que han tapado una escultura de Yuri Gagarin en el Museo de la Aviación de Luxemburgo por el hecho de su origen ruso. Y entonces ahora yo voy a utilizar la palabra que más utilizo últimamente, que más digo últimamente, que acabo de poner en mis redes sociales, que es la palabra contexto. Por favor, no perdamos el norte, no perdamos el contexto. No sé si alguien en esta situación se puede sentir ofendido por ver una escultura de Yuri Gagarin, que por otro lado para mí es un personaje bastante, bueno, no sé, ¿qué hizo Yuri Gagarin? Salir al espacio, el primer hombre que salió al espacio. Le tocó a él, le podía seguramente haber tocado a otro, no sé si es un gran logro, es un gran logro porque sobrevivió, ¿no? A lo que voy es que no hay que perder el norte, no hay que estar desnortados. Y que tenemos que tener en cuenta la historia de los monumentos públicos y su evolución, ¿no? Y cómo se han utilizado. Me explico. Los monumentos públicos siempre han sido propaganda, siempre han sido propaganda. Con lo cual, seguramente ese busto de Yuri Gagarin que se inauguró en el año 2018 se hizo en un momento dado y con un tipo de propaganda. Quizá una propaganda que en este momento, hoy en día, no veamos bien, pero pobre, pobre, pobre Yuri. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos en la historia de los acontecimientos, en la historia de los monumentos que representan ciertos acontecimientos, lo que tenemos es que al principio se ensalzaba el poder, es decir, se hacían monumentos a los gobernantes. En el siglo XIX se empiezan a hacer monumentos a personas que se supone que representan el ideario o la ideología dominante en el momento. Y es cuando se empiezan a hacer monumentos a políticos, a literatos, y se empieza a construir con esos monumentos públicos que están subidos en grandes pedestales, una especie de hagiografía, ¿no?, de las personas importantes que construyen la identidad nacional. Bien, problema fundamental que en el siglo XX esas pedestales caen, se empiezan a derribar. Bueno, ya sabéis, las imágenes icónicas de cada vez que cae un régimen, lo primero que se tiran son las esculturas, ¿no? Y recuerdo, en los años 90 se puso de moda en las esculturas urbanas que las esculturas no tuvieran pedestal, bajar las esculturas del pedestal y representar esculturas que representaran personajes cotidianos, ¿no? Recuerdo que en Madrid se pobló de pues un barrendero, un sereno encendiendo, andando, un señor encendiendo las farolas, una muchacha con una mochila en una plaza de Madrid, un señor sentado en un banco. Esas esculturas sin pedestal, que era como un poco homenajear a la gente que vive en la ciudad y a los oficios tradicionales que se estaban perdiendo en la ciudad. Luego después pasamos a volver a los pedestales y hemos vuelto a monumentos que quieren buscar pedestal, y hay veces monumentos que lo importante es más el pedestal que el propio monumento, ¿no? Crear monumentos a héroes que queremos rescatar y hacer cuestaciones populares. Entonces, la cuestión fundamental. Y voy por un lado, primero por las estatuas, luego voy al caso de la nacionalidad. No sé si tiene mucho sentido este subir y bajar esculturas de pedestal, pero en el caso del cosmonauta soviético Yuri Gagarin, pues no sé qué ofensa ha cometido contra el mundo. Puedo entender que se puede explicar el contexto.
Es decir, vuelvo a decir lo mismo, tapar la escultura es casi más denigrante que explicar por qué está ahí y qué intención tenía en su momento esa escultura. Y ahora vamos a la siguiente parte, y es que de un mes a esta parte, con todo el desarrollo de esta terrible guerra y con todo lo que está pasando, se han visto cancelado muchísimas cosas que tienen que ver con la cultura donde sonaba cualquier nombre ruso. Y una cosa es cancelar un concierto porque el director de orquesta es pro-Putin, y otra cosa es no tocar la música de Tchaikovsky porque es ruso. Y otra cosa no es no poner una película de Einstein porque es ruso, o no leer a Dostoyevsky, o no leer a cualquiera de los autores de la literatura, ¿no? A Tolstoy, cualquiera de los autores de la literatura rusa. Me parece absurdo, no se puede condenar a toda la cultura rusa por un hecho muy concreto, y que tiene que ver con una personalidad política y que tiene que ver con un régimen político que está siendo bastante curioso. El problema fundamental es qué ha pasado con ese régimen en este tiempo, y qué ha pasado sobre todo desde las naciones europeas occidentales cultísimas con este país, cuando este país estaba haciendo cosas que no debía, y los políticos europeos miraban para otro lado. Pero eso es otro debate, es decir, ese no es el debate de tapar o no tapar una escultura. Entonces, me ha parecido genial el vídeo de Luis, estoy completamente de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con la gente que habla en el caso de Luis, de una, o que pueden hablar de que ha habido una doble moral, no lo veo. Es decir, yo veo que estamos hablando de contexto, y me encantaría escuchar más opiniones. Voy también un poco a pecho descubierto, es decir, no he preparado ningún guión ni nada, y estoy expresando mi opinión, que es lo poco que puedo hacer. Aún así, aprovecho también para decir que esta guerra está siendo un verdadero desastre humanitario, está siendo un verdadero ejercicio de horror que vemos todos los días en las imágenes que nos están mostrando, y nos recuerda, igual que nos recordó la pandemia, igual que nos ha recordado las situaciones últimas, que los humanos somos muy débiles ante las penurias, ante la muerte, ante las enfermedades, y que pensábamos que estábamos dominando esto, y esto nos domina a nosotros. Eh, por favor, sería genial que acabara esta situación tan dramática, pero por favor, también sería conveniente que no lancemos el mensaje de que hay que desterrar todo lo ruso por ser ruso. Hay que desterrar las conductas de un señor y de un gobierno y de un régimen que está haciendo cosas que no debería. Estoy pensando que, imaginaos que hubieran desdeñado todo lo español durante el franquismo, ¿no? Mm, eh, pongámonos en la piel del otro. Esta es mi pequeña opinión y espero leer las vuestras. Un saludo muy grande, y nos leemos, nos vemos por aquí por redes. Chao.